Bueno, vamos a comenzar esta mañana, estamos celebrando el Día del Padre y bueno, queremos animarlos, ¿verdad? Queremos que su ánimo esté bien alto, queremos que ellos puedan disfrutar de este día en compañía de sus familias. Y bueno, yo quiero hablarles rapidito, quiero ser breve con el tema, el propósito de ser un padre. Si tiene su Biblia, le invito a que la abra en Génesis capítulo 6. Y ahí vamos a tenerla por un momentito. Quiero platicarles ahora una historia. Génesis capítulo 6 es el primer libro de la Biblia y dice la palabra de Dios que ahí está la historia de Noé, el diluvio y todo esto. Pero bueno, antes de que veamos la Biblia, quiero platicarles esta historia. Dos hombres bebían en abundancia, eran padre e hijo y se embriagaban juntos. Benjamín Rodríguez, de 43 años, estuvo a punto de lanzarse a golpes contra su hijo por una airada discusión, pero mejor sacó dentro de sus ropas un arma tipo revólver y retó a su hijo para que, si era tan valiente, que se atreviera a dispararle. Cornelio Rodríguez, de 20 años, recibió el arma de manos de su padre, temblaba con ella en las manos sin saber qué hacer. La apuntó en la cabeza de su padre y con todo el coraje contenido de años apretó el gatillo y le disparó directamente a la cabeza sin darle una segunda oportunidad. Al verlo tirado en el suelo, dirigió el arma a su cabeza y apretó de nuevo, haciendo doble la tragedia. Esta historia tan cruda se puede volver tan común en nuestro alrededor. Aunque en menor magnitud, los padres están dejando de ser un buen ejemplo y modelo para sus hijos, copiando lo negativo de sus antecesores. La historia es que muchos padres, sin darse cuenta, están repitiendo los mismos errores que cometieron sus padres con ellos mismos. Nos encontramos ahora frente a una historia, la historia de Noé, un hombre que vivió en medio de una comunidad muy complicada. Había un común denominador ahí y lo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así, verso 1, capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas, y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así es como se describe la sociedad en los tiempos de Noé. Dice la palabra de Dios que el designio de sus pensamientos, ¿sí?, del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Saben? Sin duda que el reto que hoy en día tenemos es el mismo reto que tuvo Noé en su tiempo, en su época. ¿Sí? Una sociedad llena de maldad, una sociedad donde el alcoholismo principalmente era uno de los aspectos que más se podían ver en esa sociedad. Sin duda que cuando Dios llama a Noé a construir el arca, esa construcción se lleva a cabo en medio de un tiempo muy, muy difícil, en medio de una sociedad que no quería saber nada de Dios. Ahora bien, estamos hablando acerca del propósito de ser un padre, ¿verdad? Vamos a ver entonces en los versos 5, 11 y 12, cómo entonces eran las cosas en ese tiempo cuando Noé fue llamado a ser un padre ejemplar. Dice el verso 5, ya lo leíamos: vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Verso 11 y 12, lea conmigo. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El propósito de ser un padre es tener convicciones firmes acerca de Dios y su voluntad. Sin duda que Noé, sí, él siempre fue en contra de la corriente. Cuando hablamos de ese propósito de ser un padre y un padre a la voluntad de Dios o al modelo de Dios, es tener convicciones firmes acerca de Dios y de su voluntad. Noé estaba viviendo en medio de una sociedad muy difícil, muy complicada. Seguramente él tenía amigos, seguramente él tenía familiares, parientes, seguramente él tenía vecinos. Y dice la Biblia que todos ellos, lo único en lo que pensaban era en hacer el mal. Él estaba rodeado de gente mala. Él estaba rodeado de gente alcohólica. Él estaba rodeado de gente egoísta. Él estaba rodeado de gente que practicaba constantemente el mal. Pero en medio de todo eso, Dios llama a Noé y le encarga una tarea. ¿Por qué Dios escoge a Noé? Sin duda porque Noé, como decimos, era un hombre, era un padre con convicciones firmes acerca de Dios y su voluntad. Hoy en día se requiere que los hombres de Dios, ¿sí?, los padres principalmente, sean hombres de convicciones fuertes. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una sociedad muy parecida a la que vivía Noé. Sí, dice la Biblia que Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha. También describe que la tierra se corrompió delante de Dios, porque toda carne había corrompido su camino. Noé estaba inmerso en una sociedad que se corrompía cada vez más y más. Él estaba en medio de esa sociedad y sin embargo Dios lo llama a hacer un trabajo que era un trabajo muy, muy diferente a cualquier trabajo que anteriormente se había llevado a cabo en la tierra. Construir una embarcación. Nunca había llovido en la tierra. El mar más cercano que estaba ahí estaba a cientos de kilómetros y estaba en medio de una sociedad incrédula y llena de maldad. Cuando Noé es llamado por Dios a construir el arca, ya se han de imaginar las burlas, ya se han de imaginar el desprecio, ya se han de imaginar todas las críticas que él recibió. Sin embargo, porque Moisés era un hombre de convicciones firmes, pudo completar la tarea de Dios. Como papito, tal vez usted va a ser atacado fuertemente porque usted lleva a sus hijos a la iglesia, porque usted les está inculcando principios espirituales, porque tal vez a lo mejor usted tiene un compadre que es un borracho o tiene un familiar que no tiene nada de temor de Dios y que él a veces abren sus bocas para dar algunos consejos de cómo usted debe educar a sus hijos. Y cuando usted le dice, no, mis hijos, yo quiero llevarlos por el camino de Dios, tal vez ahí lo van a criticar. Y ahí es donde entonces aprendemos de Noé a ser personas de convicciones, personas que sabemos cómo agradar a Dios. Dice la palabra de Dios en el verso 8 que Noé tenía precisamente el favor de Dios. El propósito de tener convicciones firmes nos lleva a ir contra la corriente, pero principalmente también nos lleva a tener el favor de Dios. Vamos a ver lo que dice el verso 8. ¿Qué dice? Pero Noé, dice, halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, tener convicciones firmes nos lleva a ir contra la corriente. ¿Qué clase de padres ustedes quieren ser para sus hijos? ¿Qué clase de padres y de principios quieren enseñarle a sus hijos? Es increíble que hoy en día la sociedad está tan terriblemente dañada que aún la misma sociedad que no tiene a Cristo en su corazón está promoviendo el hecho de una paternidad responsable. Está promoviendo con algunos spots, algunos comerciales, el hecho de que los padres sepan cómo educar a sus hijos, puedan ser ejemplos a sus hijos, porque la sociedad está corrompiéndose cada día más. Y la parte por donde comienza esa ruptura
comienza precisamente con el padre. Si el padre camina mal, todo camina mal. Entonces, el ser un padre ejemplar, el ser un padre que agrada a Dios, es tener convicciones aun cuando vayamos contra la corriente. Y dice la Biblia que cada vez que vio Dios a Noé, dice que lo vio con convicciones fuertes, y dice el verso 8, y halló Noé gracia ante los ojos de Dios. Cada vez que un padre hoy en día decide servir a Dios, decide tener convicciones fuertes, dice la Biblia que la gracia de Dios va a estar con él. Dicen amén, la gracia de Dios. Ustedes los padres no van a estar solos, la gracia de Dios va a estar con ustedes para poder llevar a cabo esta tarea. Y recuerden que conforme el padre esté, así va a estar toda la familia. Ahora bien, cuando hablamos del favor de Dios, dice la Biblia que de alguna manera Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y entonces el Señor le otorgó a él la capacidad de ser un constructor, de ser una persona habilidosa, de tener la capacidad de poder involucrar a toda la familia en ese proyecto. Cuando la gracia de Dios está sobre una persona, esa gracia le da la capacidad para hacer muchas cosas. A lo mejor hay padres en esta mañana que dicen, pues yo la verdad no creo ser muy buen padre, que digamos, quisiera ser mejor padre. Bueno, la gracia de Dios le puede hacer usted un excelente padre. Si están aquí, hermanitos, de veras, bueno, espero que sí, ¿verdad? Vamos rapidito, ¿verdad? Ahora bien, número 2, tenemos que ir avanzando. El propósito de ser un padre tiene que ver con ser un hombre de visión. No solamente es tener convicciones firmes, ¿sí? No solamente al tener convicciones firmes vamos a ir contra la corriente, sino ser un padre y cumplir el propósito de ser un padre tiene que ver con ser un hombre de visión. La palabra visión tiene que ver con dos cosas. La primera de ellas es mirar, ¿sí?, las cosas que otros no pueden ver. Eso es tener visión. Cuando una persona tiene visión, puede mirar lo que otros no pueden ver. Y dos, cuando hablamos de visión, es poder mirar las cosas de principio a fin. Hoy en día se requieren muchos padres con visión. Muchos padres que desde que su hijo es pequeño puedan tener la visión hacia dónde quieren que ese hijo o esa hija llegue. Es tener una visión, es ver lo que otros no ven. Es poder comunicar a sus hijos lo que ellos pueden lograr en la vida. Es poderles comunicar que ellos pueden ser excelentes estudiantes, que ellos pueden graduar de una universidad, que ellos pueden convertirse en grandes profesionistas, que ellos pueden encontrar a un esposo, a una esposa que sea de Dios para formar un buen matrimonio, que ellos pueden formar una familia estable, una familia fuerte, que ellos un día también van a convertirse en padres y que es importante que ellos aprendan los principios espirituales. Eso es tener visión para con los hijos, es transmitirles lo que otros no ven, pero que los padres sí pueden ver. Es llevarles a ver, a mostrarles a ellos de principio a fin cómo puede ser su vida. Pero si se dan cuenta, muchas personas adultas actualmente viven muy dañados en su caminar porque hubo un padre que les dijo todo lo contrario. Hubo un padre que les dijo, eres un inútil, tú nunca vas a lograr, ¿sí? Un buen día de estos vas a terminar en la cárcel. Platicaba un hombre, sí, que él visitaba, tenía un ministerio en la cárcel, y él platicaba esta historia, que cada vez que él iba a diferentes cárceles, siempre les hacía una pregunta a los presos ahí, y siempre les preguntaba, ¿cuántos de ustedes un día su padre les dijo que iban a terminar en la cárcel? Prácticamente todos levantaban la mano. Entonces, ¿qué da a entender con eso? Que lo que los padres confiesan para con sus hijos
tarde que temprano se puede cumplir. No quiero decir esto que siempre se cumple, porque si no entonces entraríamos a la confesión positiva y no estoy de acuerdo con eso. Pero mucho de lo que los padres desean, mucho de lo que los padres encaminan a sus hijos, en eso se convierten. Usted quiere convertir a sus hijos en personas de bien, en personas temerosas de Dios, trabaje con respecto a eso. ¿Dicen amén? Ahora bien, cuando hablamos entonces, la mayoría de los padres en la actualidad solo están viendo el hoy. Ese es un problema que estamos viviendo en el día de hoy, ¿verdad? La mayoría solamente están viviendo en el presente. ¿Qué dice el verso 5? Y el Señor sí vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Saben? Un problema que yo veo en la actualidad es que parece como que la sociedad actualmente solamente está viviendo en el hoy. ¿Sí? Vive el momento. La vida es muy corta para que la desperdicies. Y entonces muchas personas están viviendo solamente el momento. No planean para el futuro. Y si en algún momento planean para el futuro, solamente es planificación egoísta, planificación materialista, pero no una planificación espiritual, no una planificación que honre y glorifique a Dios. La sociedad en ese momento era la sociedad del hoy. Sí, hoy, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y eso es lo que practicaban ellos a diario. Se embriagaban todos los días, practicaban todo tipo de situaciones, porque ellos nada más pensaban en vivir el momento. Hoy en día vemos que eso sigue ocurriendo en la sociedad. La gente nada más está preocupada por conseguir sus metas a corto plazo, pero no piensan en el mediano y en el largo plazo, solamente a corto plazo, y solamente van buscando lo que les da placer, lo que les hace sentir a gusto, lo que les hace sentir que son alguien en la vida, pero no construyen nada duradero hacia el futuro. Ahora bien, también podemos ver que el padre con visión siempre trabaja para el futuro de su familia. Vamos a ver el verso 13 y 14. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Otra característica más es que había violencia en la tierra. Tal parece como que está describiendo los tiempos de hoy. Verso 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Prepara el futuro, Noé. Prepara el lugar donde tu familia se va a salvar, porque he decidido destruir la tierra. Prepara el lugar donde yo voy a poder establecer mi nombre una vez que acabe con toda esta maldad que hay en la tierra. Siempre en la Biblia usted va a encontrar que Dios siempre anda buscando a personas que puedan honrarle y glorificarle. ¿Saben? No son muchas las personas. De hecho, en una sociedad como la de Noé, solamente él y su familia, 8 personas en total de toda una sociedad, fueron los únicos que pudieron salvarse de ese diluvio. Entonces, ¿qué me lleva a pensar esto? Que la mayoría van en contra de Dios. La mayoría, que son muy pocos los que realmente están haciendo la diferencia en sus vidas. Muy pocas personas. Yo espero en Dios que esta mañana usted sea de esas pocas personas. ¿Dicen amén? Entonces, Noé, dice la palabra de Dios que él estaba preparando el futuro, donde se salvaría él y su familia. De hecho, lo dice también el libro de Hebreos cuando habla acerca de Noé, y dice un lugar donde se salvase él y su familia. Qué importante la salvación, ¿verdad? Qué importante es que los padres puedan asegurarse que sus hijos sean salvos. ¿Sí? Usted lo ha hecho, y esto también va para las mamás. ¿Usted se ha asegurado de que sus hijos tengan a Cristo en su corazón? No sabemos el día de mañana qué pueda pasar con ese hijo o con esa hija.
Y los padres tienen que asegurarse que los hijos tengan a Cristo en su corazón para que el día que Dios los llame, ellos puedan estar seguros de la vida eterna y no que se pierdan en la condenación eterna. ¿Cuántos padres han hablado de esto con sus hijos? Recuerde, el hecho de que sus hijos nazcan en el camino cristiano, que desde chiquitos ustedes los lleven a la iglesia, no significa que ellos ya son salvos. Usted tiene que asegurarse. Y vale la pena preguntarle constantemente a los hijos: ¿tienes a Cristo en tu corazón? ¿Sí? ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? Y a lo mejor el hijo o la hija le va a decir: sí, acuérdate que lo hice cuando tenía 8 años. Bueno, vamos a volver, no a recibir a Cristo, pero vamos a reafirmar esa decisión que tú hiciste cuando tenías 8 años. Y entonces ahí, a los 14, 15, después a los 18, 20, después a los 25, después a los 30. No hace daño el que ustedes como padres puedan asegurarse que sus hijos tienen a Cristo en su corazón. Ahora, a lo mejor si alguno de sus hijos reniega: sí, ya sabes que ya lo recibí a Cristo. Esa es una señal para decir: este no tiene a Cristo en su corazón. ¿Verdad que? ¿Por qué? Porque cualquiera podría reaccionar de esa manera no teniendo a Cristo, pero teniendo a Cristo en el corazón, cualquiera puede decir: pues sí lo he recibido, pero si quieres una vez más vamos a orar y quiero una vez más ratificar este compromiso que yo hice con el Señor hace muchos años atrás. Hay que asegurarnos de eso. Si el hijo dice: no hombre, esto, no aquello, no quiero ir a la iglesia, me cuesta, hay que checar porque seguramente no tiene a Cristo en su corazón. Y muchos padres lamentablemente tienen una venda en sus ojos y no se quieren dar cuenta de esa realidad. No lo quieren aceptar. Muchos padres dicen: no, mi hijo es bueno, mi hija es buena. Sí, pero los buenos no se van al cielo, se van solamente los salvos por la sangre de Cristo Jesús. Entonces es importante, ¿sí?, hablar con ellos respecto a esto. Y Noé preparó el futuro para su familia. Ahora bien, ¿sí?, un padre que sí, o el propósito de ser padre, número 3, es que es un padre obediente a la voz de Dios, ¿verdad? Tiene que ver con ser obediente a la voz de Dios, ¿sí? Aquí entramos en un aspecto difícil, ¿verdad? Y bueno, qué importante es darnos cuenta que cuando hablamos acerca de ser padres obedientes a la voz de Dios, no es fácil eso, porque en el caso de Noé, por ejemplo, le mandó a hacer algo totalmente absurdo, ¿sí? Ante la sociedad, ante lo que le rodeaba, le mandó a hacer algo muy extraño de hacer. Saben, en la Biblia encontramos que Dios hace cosas o pide cosas de pronto muy extrañas. Por ejemplo, un día cuando Pedro le dijo al Señor Jesús: Señor, necesitamos pagar los impuestos. ¿Qué instrucción le dio el Señor a Pedro? Le dijo: ve allá a pescar y entonces vas a pescar uno, y en ese uno adentro está ahí unas monedas y con eso vas a pagar los impuestos. Y Pedro hizo exactamente así, sacó las monedas y tuvieron entonces para pagar los impuestos. Entonces imagínense esa orden tan extraña, o sea, de decir: tengo que ir a pescar y ahí yo voy a encontrar para pagar. Como que, ¿sabes qué? No, Señor, mira, mejor si quieres pido una prórroga para que nos den chance de pagar los impuestos más adelante, ¿no? ¿Sí? Así como por ejemplo Noé podría haber dicho: Señor, yo no sé nada de carpintería y mucho menos de construir un barco. Mejor, ¿qué te parece si lo hacemos de otra manera? Entonces no se trata de que lo hagamos a nuestra manera, se trata de que se haga a la manera de Dios. No se trata de que usted viva su paternidad a su manera, se trata de vivir la paternidad a la manera de Dios. Varones, ¿están aquí, papás? Se trata de eso. Usted puede tener mucha experiencia en la vida, usted puede tener mucho conocimiento, usted puede ser un papá bien cariñoso, pero eso no significa que usted está siendo un padre a la manera de Dios.
Y que el Padre a la manera de Dios es un Padre que tiene convicciones, es un Padre que va contra la corriente, es un Padre que tiene visión, pero también es un Padre que sabe escuchar la voz de Dios. Muchos padres escuchan su propia voz, su propio criterio, ¿sí? Su propia experiencia. Pero un padre, ¿sí?, ejemplar es un padre que sabe escuchar la voz de Dios. Vamos a ver lo que dice aquí el versículo 22 de este capítulo. Dice, y lo hizo así Noé, hizo, ¿cómo? Conforme a todo lo que Dios le mandó. Fíjense qué versículo tan pequeñito, pero dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Saben, aquí yo encuentro una obediencia total con Dios. No le dijo, Señor, mira, ¿y qué te parece si en vez de unos aposentos mejor ponemos una sala y una cocina? Pues, ¿qué vamos a comer? O Señor, mira, ¿qué te parece si mejor la hacemos un poquito más chiquita porque me va a representar más trabajo? O Señor, ¿qué te parece? No, nunca le dio sugerencias a Dios. Nunca. Dice la Biblia que hizo ¿cómo? Conforme a lo que Dios le mandó. O sea, ni le agregó ni le disminuyó. Y esto es importante. Para poder ser un padre que agrada a Dios, es importante escuchar la voz de Dios. Dicen amén. Y todo esto también va para las mamitas, ¿verdad? También que ellas puedan saber aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Bueno, Noé entonces, él estaba, ¿sí?, teniendo la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia, sí, siempre es la clave para la bendición. Cada vez que usted obedece, seguramente va a llegar la bendición. Eso téngalo por seguro. Muchas personas hoy en día parece como que les están acostumbrando a comprar la bendición. Da dinero y Dios te va a bendecir. Ve a tal lugar y Dios te va a bendecir. Haz esta fórmula, aplícala y Dios te va a bendecir. No, la manera como Dios nos bendice es cuando le obedecemos a Él. Y saben, Dios tiene muchas instrucciones cada día que darnos para que nosotros las podamos ir cumpliendo. Amén. Bueno, continuamos entonces. Cuando hablamos acerca de, ¿sí?, del propósito de ser padre, también tiene que ver con ejercer la autoridad espiritual sobre su familia. ¿Sí? Un padre, ¿sí?, cuando cumple su propósito de parte de Dios, ejerce autoridad sobre su familia. ¿Sí? Es decir, cuando una persona es congruente entre lo que cree y lo que hace, podemos decir que es alguien con autoridad. Repito una vez más, cuando una persona es congruente entre lo que cree y lo que hace, podemos decir que es alguien con autoridad. Noé, sí, podríamos decir que él era un hombre con autoridad. De ahí que sus 3 hijos, juntamente con las 3 esposas, le hicieron caso y trabajaron juntos ¿para qué? Para construir el arca. Hoy en día usted le dice al hijo, vente, acompáñame, vamos a regar el zacate. Hombre, ni siquiera regar el zacate le acompaña. Vente, vamos a lavar el carro. Hombre, hace mucho calor, lávalo tú. Vente, acompáñame, vamos a traer el agua. Ahí ya ves que los garrafones pesan mucho. No, hombre, aquí yo te espero. ¿Sí se han dado cuenta de eso que ha pasado hoy en día? Los hijos sentaditos ahí y los papás teniendo que hacer muchas cosas porque los hijos no los siguen. ¿Por qué no los siguen? Porque no tienen autoridad. ¿Por qué no tienen autoridad? Porque no son congruentes, ¿sí?, con sus palabras, con sus convicciones, no son congruentes con sus acciones. Los papás aquí a veces levantan la mano, adoran a Dios, que parecen una chulada, que cómo alaban al Señor y todo eso, pero en casa se convierten en otros personajes. En una ocasión un niño que era hijo de un pastor, un niño más o menos como de unos 8 años de edad, se quedó ahí pues esperando como siempre cada domingo a que se desocuparan sus papás para después del servicio ya irse a la casa. Y entonces
ya cuando se iban, el niño estaba sentado ahí en la banca y le dijo el papá, vámonos ya. Y le dijo, no, aquí me quiero quedar. Y entonces le dijo, pero ¿cómo que aquí te quieres quedar? Ya vámonos, ya tenemos que ir a comer y ya vámonos. Le dijo el niño, no, aquí me quiero quedar. Bueno, después de tanta insistencia el papá le preguntó, pero ¿por qué te quieres quedar aquí? Bueno, dijo, porque aquí me gusta más como tú eres que como tú eres allá en la casa. Dijo, aquí me siento muy a gusto porque aquí sí veo, sí me gusta cómo eres tú como mi papá. Allá en la casa tú no me gustas como eres como mi papá. Tremendo. Entonces Noé tuvo autoridad sobre sus hijos para poderlos llevar a esta construcción. O sea, si nos ponemos a pensar hoy en día, lo clásico sería Noé construyendo el arca, ahí obedeciendo la voz de Dios, y sus 3 hijos de borrachotes ahí. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Eso es lo que está pasando en muchos hogares cristianos. Los padres están buscando de Dios, pero los hijos andan buscando al mundo. Eso es lo que está pasando. Y no estoy señalando a nadie, no estoy juzgando ni condenando a nadie. Simplemente esa es la realidad que está pasando. Muchos padres están sirviendo fielmente al Señor, pero sus hijos no están con ellos. ¿Cuál es la razón? Falta de autoridad. ¿Por qué no hay autoridad? Porque no hay congruencia. Ellos asisten, sirven al Señor aquí en la iglesia, pero en la casa se comportan de otra manera. Y no es que sean padres malos, no es que sean el logro de mi padre, no, porque incluso no se necesita una botella de vino para decir que es un padre malo, no se necesita estar hablando con maldiciones para no ser un ejemplo para los hijos. Simplemente pequeñas acciones marcan la diferencia. Los hijos no deben de juzgar a los padres. La Biblia condena fuertemente eso, pero muchas veces los hijos van siguiendo el ejemplo de los padres. Aunque no lo querramos, eso va pasando. Los 3 hijos de Noé se salvaron, no porque eran unos chavos muy buenas gentes, sino porque tenían un padre que ejerció autoridad sobre ellos. De hecho, nos damos cuenta que después del diluvio, uno de ellos luego se chisqueó. Y entonces hizo algo que no estaba correcto, ¿sí? Con su padre. Nos damos cuenta que no eran la gran cosa de hijos, si usted quiere, pero en el momento de la prueba, Noé supo ejercer autoridad sobre ellos. Ahora vamos a hablar un poquito de autoridad, porque algunas veces la autoridad se confunde. Tradicionalmente creemos que la autoridad significa poder, ¿sí? El poder que una persona tiene sobre otra. Sin embargo, esta definición nos deja con la idea de que de la opresión, ¿sí? Nos deja o significa que tiene que ver sobre otra persona. Sin embargo, esta definición nos deja la idea de la opresión de los más débiles. Muchos padres ejercen tradicionalmente la autoridad como la manejan en el mundo, pero lo que ejercen principalmente es pisotear, ¿sí? Es oprimir a sus hijos. Y en muchos de ellos sí, los hijos obedecen, pero espérese, cuando cumplan la mayoría de edad, le van a pintar de colores. ¿Verdad que sí? Se van de la casa. Hay muchos hijos que hoy en día usted puede platicar con ellos que nada más están esperando esa oportunidad para salirse de la casa. ¿Por qué? Porque la autoridad que los padres están ejerciendo no es una autoridad espiritual, es una autoridad carnal. Aquí se hace lo que yo digo. Aquí las cosas son como yo digo. ¿Sí? Aquí las decisiones las tomo yo. Y entonces se establece una autoridad que se convierte más en un autoritarismo, ¿sí? Es opresión sobre los más débiles, ¿verdad? Entonces, la verdadera autoridad es aquella que ayuda a estimular, a crecer a quienes tienen bajo su responsabilidad. Esa es autoridad, esa es la autoridad espiritual. Cuando un padre lleva a crecer a sus hijos, ¿sí? Los lleva a crecer, los estimula para ir creciendo.
Un padre tiene autoridad sobre sus hijos cuando éste les ayuda a crecer. Y no estamos hablando de crecimiento físico, porque ese solito crecen, ¿eh? ¿Verdad que sí? Estamos hablando de un crecimiento como personas, crecimiento espiritual, crecimiento como estudiante, crecimiento en todas las demás áreas. A eso se refiere la autoridad. La autoridad, repito, tiene que ver con ayudar, con estimular a crecer a quienes están bajo su responsabilidad. Esa es la verdadera autoridad. Pregunto yo, ¿la estamos ejerciendo? En el trabajo, si usted es jefe en algún área en su trabajo y usted está ejerciendo autoridad, ¿qué clase de autoridad está ejerciendo? La autoridad tradicionalmente, como el mundo, de imponer ahí sus caprichos, imponer ahí sus gustos, o la autoridad espiritual de ayudar a sus trabajadores a crecer, ¿sí? Los estimula a crecer. Dice la palabra de Dios de los padres con los hijos, dice: no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es ejercer autoridad, es estimularlos, es que los chicos se sientan desafiados, se sientan contentos a ir logrando cosas en la vida. Sí, es estimularlos a que ellos no se queden estancados. Si sacó una calificación baja, ejercer autoridad significa estimularlo, animarlo para que mejore esa calificación, y no para establecer un autoritarismo. Si me vuelves a traer esas calificaciones, entonces te podrás componer. No, eso funciona por un tiempo. Sí, es el miedo, funciona por un tiempo, pero después los hijos se van. Entonces, la autoridad espiritual siempre va a ser bien valorada por los hijos. Gracias, papá, porque siempre me estimulaste a mejorar. Gracias, papá, porque siempre me llevaste a esforzarme por ser mejor estudiante. Gracias, papá, porque siempre te preocupaste porque yo fuera una mejor persona. Gracias, papá, porque tú siempre velaste por mi vida espiritual. Hay que ejercer autoridad. Dicen amén. Ya estoy terminando, hermanitos. Entonces, por último, entonces nos damos cuenta que Noé ejerció autoridad sobre sus hijos a través de un ejemplo de vida, ¿verdad? A través de un ejemplo de vida. Vamos a ver en el verso 10 y el 18. ¿Qué dice el 10? Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a ¿quién? Jafet. Luego verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Todos juntos van entrando, ¿sí? Todos juntos van hacia la misma meta, todos juntos van llevando, ¿sí?, la dirección de Dios. Y por último, el propósito de ser un padre es practicar la adoración a Dios junto con su familia. Sí, es practicar la adoración a Dios junto con su familia. ¿Qué dice el verso 20? Dice el verso 20: de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil, sí, de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo. ¿Para qué? Para que tengan vida. Qué interesante, ¿verdad? Ahí Dios le estaba dando a entender a Noé que él iba a ser portador de vida. Pero vamos al capítulo 8 y también en el verso 20 lo que dice: y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio, ¿sí?, y de toda ave limpia, y ofreció sacrificio en el altar. Cuando terminó el diluvio, salieron. Entonces dice la Biblia que Noé construyó un altar a Dios, edificó ahí un altar y ofreció un sacrificio a Dios. Es decir, le dio la gloria a Dios. El lugar del altar representa el lugar de encuentro con Dios, de comunión con Dios. Y en cada familia debe haber un altar simbólico, si me permiten, pero un lugar donde la familia se junte para adorar a Dios. Un lugar donde la familia pueda leer la palabra juntos. Un lugar donde la familia pueda clamar a Dios por sus necesidades, cuando están pasando por problemas. Y ese altar lo puede hacer cualquier persona.
Es lo bonito de nuestra relación con Dios. No necesito imágenes, no necesito una mesita en particular, no necesito traer un animalito y ofrecerlo en sacrificio. Simple y sencillamente es dedicar un tiempo para buscar de Dios en familia. ¿Dicen amén? Entonces dice la Biblia que Noé ofreció ahí un sacrificio a Dios, ¿verdad? Y qué interesante que lo primero que hacen Noé y su familia es levantar ese altar, adorar el nombre de Dios. ¿Sí? El padre que cumple el propósito de Dios adora junto en familia a Dios. La historia de Noé es muy ilustrativa para el día de hoy. Noé fue un padre ejemplar, pues él siempre mantuvo a Dios en un lugar preponderante y eso lo libró de la muerte. Hoy pasa lo mismo. Millares de hombres y mujeres se dejan llevar por la satisfacción de su corazón, se dejan llevar por la corriente de este mundo y ahí arrastran sin darse cuenta a sus hijos. Sin embargo, pues todo eso viene a traer consecuencias. El Señor Jesucristo quiere ser el centro de cada hogar. Quiere ser el capitán de cada uno de esos papitos. Sí, quiere ser el que guía a cada uno de ellos. Pero es importante entonces considerar todos estos principios. Dijimos al principio que, número uno, que ser un padre, sí, o cumplir el propósito de padre, tiene que ver con el poder estar firmes en las convicciones, ir contra la corriente. Sin duda que usted va a enfrentar muchos desafíos. Los muchachos hoy en día tienen muchos pensamientos muy, muy diferentes a cómo usted fue educado, al ambiente donde usted creció. Hoy en día los muchachos están en un ambiente totalmente diferente. ¿Eso qué nos hace pensar? Que tenemos un reto todavía mucho más fuerte que ejercer. Recuerde, es muy importante la visión, tener visión. La Biblia dice que cuando no tenemos visión, todo se acaba. Es importante tener visión, y no solamente una visión en las cosas materiales, en las cosas que son pasajeras, sino tener visión para la vida espiritual de los hijos. Recuerde también ser obediente a la voz de Dios. Dios quiere hablar con usted todos los días, quiere comunicarle cosas importantes todos los días, pero solamente podemos escuchar la voz de Dios cuando en nuestro corazón hay obediencia. Si no hay obediencia, nunca vamos a escuchar la voz de Dios. Es como las ondas de radio. Las ondas de radio están por todas partes corriendo, son invisibles, no las vemos. ¿Cuándo se hacen una realidad? Cuando usted tiene un aparatito llamado radio y ¡pum!, lo enciende. Entonces usted empieza a captar todas esas ondas de radio y los mensajes, la música que traen esas corrientes del radio. De esa misma manera es la voz de Dios. Dios está esperando un corazón receptivo para poder hablar. Cuando el corazón está apagado, cuando el corazón está ocupado en otras cosas, la voz de Dios no se hace escuchar. Y Dios todos los días tiene algo importante que decirnos. Y estoy seguro que esta mañana nos ha hablado algo importante. ¿Dicen amén?